noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa de Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea, desde una sede alterna, en donde agradecemos a los anfitriones por este gran trato. Tenemos un riquísimo claricot, el cual estamos degustando con enormes compañías. Pero siempre tengo el gusto de que esté conmigo en este programa el licenciado Marco Antonio Aviñaquín. Licenciado, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rolando, y pues con el gusto de tener la compañía, la amenaza de la palabra de Jesús Lemus. Qué bueno verte, Jesús, nuevamente, y a ti, Roberto, Roberto Arellano, que eres parte de Infometrópoli importante. Entonces, pues esperemos que lo que surja ahorita en esta conversación sea nutricio, aprovechelo, va a estar bueno, créanmelo, va a estar bueno. Yo lo dije desde la mañana, se esperaba que hiciéramos un enlace, pero resultó mucho mejor de lo esperado. Entonces, pues, a darle, Rolando. Yo quisiese aprovechar, y siempre es un gusto darles la palabra a Jesús Lemus, a Roberto, a Marco Antonio Aviña, que debo de decir y debo de expresar y debo ser tan sincero, que ellos sí son periodistas, que estudiaron la carrera y que para mí es un gusto, más allá de un privilegio, es una vivencia poder ver pasar la historia en la primera fila y sobre todo acompañados de grandes periodistas. Roberto, un mentor mío, que he aprendido tanto de él en reportar, en saber este mundo del periodismo. Licenciado Marco Antonio Aviña, aquí sus vivencias como periodista, pero Jesús Lemus, que ha brincado a otros ámbitos totalmente en el primer plano del periodismo, no nada más nacional, sino mundial. Y para mí es un gusto estar con Jesús Lemus. Hombre, gracias mi querido Rolando, gracias Marco Antonio, gracias Robert por esta visita, gracias por permitirme estar en este programa. Pues la verdad es que sean bienvenidos y pues aquí vamos a platicar de lo que tengamos que platicar. Y tú decías algo, creo que el tema es propicio, mi querido Rolando, tocar el tema del periodismo. Tú dices, no eres periodista, por supuesto que eres periodista. Desde el momento en que estás haciendo publicaciones que alguien no quiere que publiques, desde ese momento es el principio del periodista. Yo creo que eso es la parte fundamental para hacer periodismo en México. Hoy el periodismo en México pues está siendo prácticamente tomado porque está secuestrado por una parte, primero por la autocensura, después está secuestrado también por los grupos que no quieren, grupos de intereses fácticos, para no ponerle nombres muy claros a esto, grupos de intereses fácticos que no quieren que se publique, pero también está tomado por otro grupo, que pienso es el más importante, que somos los periodistas que queremos que sobreviva el periodismo. Entonces creo que necesitamos tomar ese periodismo y hacerlo como lo hemos venido haciendo durante muchas décadas, Marco Antonio. Tú eres de los periodistas más viejos, Roberto y mi querido Orlando, bueno, son más nobles, están más cercanos todavía. Son más viejos que nosotros, pero menos viejos en el periodismo. Sí, pero de tú y yo pues ya nos conocemos en el primer hervor y ya tenemos rato dándole a esto de las teclas con C, porque luego te andan ahí reprochando que andan tocando cosas que no. Pero sí, fíjate que es importante y agradecer esta oportunidad de que podamos platicar de los sinsabores del periodismo. Buenas tardes, agradecerles el favor de su atención a toda la gente que sigue este programa, un programa que es una de las cerezas del pastel de Infometrópoli. Me siento halagado por tus palabras, Rolando, y para mí es motivo de mucha alegría poder estar en este programa, porque no siempre soy partícipe. Alguna que otra vez por ahí me he asomado a la cámara cuando están transmitiendo. El maestro Aviña, que fue uno de mis maestros de cátedra en la universidad, el maestro Jesús Lemus, a quien le debo mucho de mi conocimiento y tal vez también de mi atrevimiento en distintas publicaciones, en investigaciones de la universidad. El maestro Jesús fue mi asesor, y con Rolando, que ha sido un compañero en casi 10 años de Infometrópoli. Estamos a 9 años y medio de Infometrópoli, ojalá lleguemos a los 10. Y agradecerle a toda la gente que nos sigue. El periodismo hoy en día vive una crisis existencial, donde a partir de la pluralización de las redes sociales
ya cualquier persona, cualquier individuo puede tener el poder de no solamente de dar a conocer, sino de señalar, de juzgar, de emitir juicios y hasta de crucificar. Pero considero que tal vez no te hace periodista cursar una carrera con cierta carga de materias, sino que el día a día, el trabajar, el informar y el dar a conocer todo esto, la cantidad de muertos en lo que va de este año en cuanto a periodistas asesinados va en aumento, y pareciera que las autoridades de los 3 niveles de gobierno son sordos a esta situación. Como decía Jesús, la autocensura, cuántas vicisitudes, cuántas barreras, cuántos problemas hoy en día enfrenta el periodista para poder expresar su opinión o sacar información, y sobre todo, para mí es lo más importante, es la libertad de que el lector o el que está recibiendo el mensaje pueda tener información fidedigna para poder crear una reflexión o una idea, sobre todo que es esencial en un país democrático, porque la información que tú vas adquiriendo, que vas teniendo, es lo que te va a hacer el sentido de apoderarte al momento de que el ciudadano pueda tomar decisiones. Por eso es una democracia, demos kratos, el poder del pueblo. Y entonces, ¿cómo te empoderas? A través de la información. Creo yo que es fundamental en un país democrático que exista una expresión totalmente sin sesgos, sin ser totalmente imparcial, no parcial. ¿Contra qué nos estamos enfrentando, Jesús, licenciado Marco Antonio Aviña? ¿Y cuáles son los retos? Porque creo que este momento histórico del país es sumamente importante. Más allá de lo que se ha llevado en un proceso electoral pasado, vemos que hoy en día se aproxima una elección presidencial que ya ha iniciado el proceso político, no de manera formal, pero sí en los medios de comunicación. Hay periodistas como Enrique Krause, como Ciro Gómez Leiva, pero también hay otros periodistas como Epigmenio Ibarra, como John Ackerman, como Julio Astillero, que vemos que está polarizada la información y que van de acuerdo a sesgos en cuanto a preferencias políticas o intereses económicos. ¿Contra qué nos estamos enfrentando, Jesús Lemus, Roberto, Marco Antonio Aviña? Yo pienso que en este momento en México el periodismo está en crisis por una sola razón. Creo que más allá de las posturas políticas, más allá de la visión política que le quieras tú dar a qué está pasando en el periodismo, yo creo que hay una razón, hay una infodemia. Es decir, la posibilidad de que la ciudadanía en general pueda meter mano al proceso de la información. El hecho de las redes sociales, el que cualquier ciudadano puede sentirse periodista, hacer comentarios, sin ser periodista, por supuesto. ¿Por qué? Porque un ciudadano común y corriente que no se dedica al 100% del trabajo del proceso de la información a recabar, a procesar y a publicar información, y que nada más están a veces comentando la información en las redes sociales, es lo que está generando el proceso de la infodemia y esta vorágine de tanta información surgida, opiniones más que nada, surgidos de un lado y de otro, es lo que ha hecho que también el trabajo periodístico, el verdadero trabajo periodístico que hacemos algunas cuantas personas, vaya en demérito. A esto hay que sumarle que hay 2 prensas en México. La prensa militante, una prensa que milita o con la izquierda o con la ultraderecha, que están peleadas a fondo, y la otra prensa que es la prensa independiente, que es la que intentamos pues que perviva en esta crisis. Entonces, si partimos de ese principio, creo que el periodismo en México tiene buenas opciones de sobresalir, pero también debemos de comenzar a definir y a diferenciar qué es la información que realmente el pueblo debe tener. Y también si las redes sociales están cumpliendo con su función de ser el canal para que cualquier gente pueda vertir un proceso informativo y que luego otra gente la pueda recibir como si fuera una verdad absoluta. Creo que también estamos un poco confundidos en ese proceso. Están muy novedosas las redes sociales, o sea, hace realmente pocos años que están operando las redes sociales, pues están muy novedosas en este proceso de la humanidad, del desarrollo de la humanidad. Son muy novedosas, por eso no entendemos cómo asumirlas. Pero en este caso creo que la población lo que debe hacer, pero sobre todo la población lo que debe hacer es comenzar a expurgar la información, a seleccionar, a ser más ecléctica en cuanto a con qué se informa y de quién se informa. Y nosotros como periodistas creo que también debemos de ser más escrupulosos en el manejo de la información, cosa
cosa que no está haciendo en estos momentos la llamada prensa militante. Porque si ustedes se fijan, los periodistas que están a favor de López Obrador o los que están en contra, siempre están agarrándose de un punto que propone el presidente de la República y que a partir de ahí comienza el golpeteo. La prensa independiente es la única que está trabajando en un proceso informativo, pero fuera de la agenda presidencial. A los periodistas independientes no nos importa realmente qué es lo que diga el presidente, no nos importa realmente qué es lo que diga la oposición al presidente sobre ciertos temas. A la prensa independiente lo que nos importa es informarle a la gente sobre temas coyunturales. Yo veo un conflicto, maestro, en lo que, en el aporte que haces, porque vivimos en una sociedad, y me estoy atreviendo a generalizar, vivimos en una sociedad en la que leer no nos gusta o no nos simpatiza, en la que queremos comprender una nota informativa con un encabezado y no leer más, pero opinar rápidamente después de haber leído el encabezado o enjuiciar, ¿no? ¿Cómo lograr que la sociedad, que la juventud de hoy en día realmente tenga el poder de seleccionar qué quiere leer y qué no, de qué quiere informarse y de qué no cuando no le gusta leer, cuando tienes que buscar en redes sociales concluir una nota en menos de 3 párrafos de 3 renglones, cuando si en un video quieres explicar, pero si en 7 segundos o 6 no tienes la atención, ya no lo ven. ¿Cómo lograr ese efecto? ¿Cómo esforzarte cada vez más por emplear estrategias que logren que la ciudadanía o que la gente o que la sociedad realmente se meta a leer y a comprender la lectura? Porque una cosa es leer y otra cosa es comprender. Claro. Creo que estás tocando un punto bien importante que es, aquí estamos viéndonos como sociedad sometidos a lo que es la tiranía de las redes sociales, porque las redes sociales son tiranas desde el momento en que te van marcando una pauta que dicen, debes de hacer, como dices tú, debes hacer una nota informativa en 3 líneas, en 5 líneas, en 20 líneas, ¿sí? O debes hacer un video de no más de 7 segundos. Creo que si nos sometemos a los caprichos de la tecnología y de las redes sociales, el periodismo nunca va a poder florecer. Lo que necesitamos es volver al viejo periodismo, volver olvidarnos de que los periódicos, de que los medios de comunicación, de que los periodistas deben estar sujetos al canal de las redes sociales. Lo que necesitamos volver a hacer es regresar a la vieja usanza, incluso de la página de internet. En una página de internet, hacer tu nota a la vieja usanza, contar la historia con toda la calma del mundo como la debes de contar, que eso, a final de cuentas, es un atractivo y es un enamoramiento con el lector constante. Mira, yo te cuento, yo hago periodismo en libros y cuento historias de muy larguísimo aliento en 340, 350 páginas. Y ahí me doy la posibilidad de platicarle al lector historias de más a fondo. Creo que si entendemos el periodismo que debe de sujetarse a las redes sociales, ahí estamos mal. Creo que debe ser al revés. Las redes sociales se deben de sujetar al periodismo para que pueda el periodismo surgir y pueda rodar libremente en el imaginario del lector. No está a nuestro alcance como sociedad, no está a nuestro alcance el que tengamos que educar a la población. La población se tiene que educar, hay otros medios, para eso está la institucionalización de la educación, para eso está la escuela, para eso está la familia, los grupos de poderes, la iglesia, etc. Para eso están ellos, que formen realmente a la sociedad qué es lo que debe de leer. Pero nosotros como periodistas, creo que no debemos de perder el punto medular, que es justamente cómo hacer una adecuada pieza de periodismo y presentarla. Si esa pieza de periodismo me la permite presentarla en Facebook, me la permite presentarla en YouTube, en Twitter, lo que sea, pues presentarla ahí. Si no, tendrá que haber otros medios, otros canales de comunicación. Huelga decir, pero igual lo voy a mencionar. Venimos, de alguna manera, yo soy más viejo que Jesús Lemos, en el periodismo y en la vida, en el planeta. Pero el periodismo artesanal, el periodismo de formar las planas en metal, era una obra titánica y conllevaba, por eso le llamaban artes gráficas,
conllevaba no nada más el esfuerzo de formar, sino de estar aprendiendo a leer de manera invertida y de cabeza. O sea, lees de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque así se formaban las planas antes. Ahorita se ha simplificado mucho el trabajo. ¿Cuál es el problema? Que se ha simplificado tanto que nos estamos acostumbrando a ver la historia en síntesis. Jesús acaba de mencionar algo que es importantísimo. Él dice, yo tomo una historia y me explayo, me extiendo 300, 350 páginas. Hay que tener la disciplina de sentarse, lo hemos dicho insistentemente en el programa a lo largo de estos años, que si alguien realmente quiere aprender, quiere dominar un tema, no hay de otra. El conocimiento, me permito un exabrupto, pero es muy científico, el conocimiento entra por las nalgas, hay que aplastarse a leer. Hay que sentarnos a leer, claro, a leer con los ojos, pero hay que sentarse, hay que tener la calma, hay que dedicarle al libro y hay que dedicarle al autor un tiempo para hacer una mímesis. Te mimetizas con él, entiendes lo que quiso decir e interpretas lo que quieres entender. Y a tu vez construyes, con toda la información que recibes, construyes un nuevo discurso. Esto es lo que permite apropiarnos el conocimiento y saber transmitirlo. Para quienes hemos estado ante un aula, que es el caso de los 4, no es posible llegar y a los nuevos alumnos a quienes aspiran a tener conocimiento o dominio sobre una materia, el semestre recibe 50, 52 horas, 54 horas por materia. No se puede llegar a dominar en ese tiempo. ¿Qué se hace? Se dan las pinceladas, se dan las herramientas y se siembra la inquietud para que el estudiante aprenda. En el lector ciudadano, en el lector común, no se da ese caso. Hay un autodidactismo, hay un interés, hay algo que lo motiva a buscar información para estar en contacto con el acontecimiento inmediato, sea local o sea mundial, regional. Y esto se traduce en lo que al final acabamos haciendo acopio de una cuestión cultural, un acervo de información que nos permite mantener una conversación. A los jóvenes, cuando no leen, pero son muy buenos que quieren tener novia, yo les he preguntado, ¿cómo entretienes a una muchacha? ¿De qué le puedes platicar? ¿Cómo? El enamoramiento empieza por la conversación, por la palabra. Pero si llegas y les comentas 2 o 3 veces una canción, y a los 6, 8 días otra vez, 2 o 3 veces la misma canción, llega un momento que la canción pierde su encanto. ¿Por qué? Ya te la sabes, ya la oíste demasiado. Le tienes que dar información nueva. Y el proceso del enamoramiento pasa por eso, por tener entretenida a la otra persona, cautivarla con la palabra y a través de ahí construir una relación muy, muy larga. ¿Cuál es el problema cuando no sabemos manejar la palabra? Los que llegan a las manos, lo hemos dicho muchas veces. Hay gente que todo lo quiere resolver a través de golpes, a través de gritos, a través de armas. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad, no se dieron la oportunidad de construir una cultura de respeto a los demás, de entender que los demás tienen derecho a pensar y tienen derecho a existir a pesar de lo que piensen. Entonces, habemos gente muy reactiva a la que el solo hecho de toparse con alguien que piensa distinto se le ve no como un adversario, sino como un enemigo. Tenemos que culturizarnos en esto, en respetar, por sobre todo, el derecho a pensar nosotros distintos de otros, otros distintos de nosotros, y a que la vida vaya para unos y otros. A mí me gusta su postura, pero hay que decir la verdad. Se me hace muy romántico
pensar y solamente nos estamos ceñiendo a un canal, a saber lo que se debe de informar, pero la realidad es otra. La realidad es que el periodista tiene que pagar su celular. Vamos. La realidad es que el periodista se enfrenta contra poderes fácticos muy fuertes, en donde están en una luna de miel poderes fácticos con poderes políticos. El periodista se enfrenta contra una sociedad poco letrada y que le gusta solamente consumir información muy básica, Sí. en el cual la sociedad no está preparada para entender lecturas más elaboradas, en donde a lo mejor la sociedad que hoy consume información Belinda Cristian Odal, el actor en Estados Unidos, Johnny Depp con la esposa. ¿Contra qué nos estamos? ¿Cuál es el verdadero objetivo de la información? Yo siempre pienso y he criticado y he estado en el mundo de las artes, y siempre yo les digo que a mis compañeros artistas que son poetas, que son pintores, que siempre tiene que tener un sentido social y sobre todo de reflexión, lo que se hace enarbolando más allá de cualquier situación meramente visual o meramente que suene bonito, sino que cree conciencia social. Yo no pudiese entender a Velázquez sin haber ponderado a las meninas más allá de la princesa en sus obras en el Prado. Yo no hubiese concebido a Mario Benedetti sin haber escrito poemas críticos en el cual enarbole un problema social. Últimamente se habla de Rulfo, y hablar sobre Comala y exaltar la visión de una persona más allá de cualquier aspecto político. ¿Contra qué nos estamos enfrentando en la realidad o fácticamente hablando en el periodismo? ¿Sí me explico? Sí me gusta que tengamos una plataforma de las 8 columnas y que el periodista se lleve las 8 columnas dentro de una editorial. ¿Sí me explico? Las recortaron a 6 hace mucho. Sí, cuando se hablaba de las 8 columnas. Sí. No, o sea, entiendo eso. O sea, lo que pasa es que apenas voy arrancando también. Agarrando la pista, pues. Pero tú me preguntaste qué era el periodismo y qué nos estabas enfrentando, y te dije así como un panorama así muy rápido. Pero si hablamos de cuáles son los verdaderos problemas dentro del periodismo, más allá del romanticismo con el que tú dices que lo planteo, fíjate que yo no lo veo como romántico, yo lo veo ni utópico siquiera. Yo lo veo que es como una cuestión de decisión de los propios periodistas. Te voy a decir por qué. Porque actualmente los periodistas tenemos factores externos y factores internos que nos impiden realmente ejercer ese romántico periodismo al que se merece la sociedad y al que nos gustaría estar dedicados 100%, ¿no? Entre los factores externos que tenemos, pues está la violencia, que ya le hemos tocado mucho, está la precariedad laboral, salarial de los trabajadores de los medios de comunicación, que se gana, y como dijo Gabriel García Márquez, ¿no? Se vive y se gana como un perro, ¿no? Ahora sí yo le agregaría que se gana como un perro, pero se vive como un perro en esto del periodismo, pero es una bella profesión. Pero aparte de de la violencia, la precariedad laboral, el poco reconocimiento, el riesgo en el que está el periodista constantemente, hay factores que son inherentes al propio periodista, que es la falta de capacitación, la falta de formación, la falta de interés, los vicios de corrupción del propio periodista, porque también tenemos que reconocer eso, que el chayote pues no es nomás así de que te lo digan. Para que haya chayote tiene que haber dos partes, el que lo da y el que lo recibe. Chayote es para la gente que lo está viendo y que a lo mejor no está muy con el argot periodístico, no está familiarizada con el término del argot periodístico. Chayote es cuando alguien le paga a un periodista para que escriba o deje de escribir, punto. Para que escriba algo o deje de escribir algo. Pero entonces, para que ocurra esto, tiene que haber también una aceptación del periodista, es decir, ¿recibo chayote o no recibo chayote? Ahora también, ¿en qué casos? Y aquí creo que estamos a un punto muy epistemológico, mi querido Marco, en el sentido de en qué momento el chayote es aceptado. ¿Es válido éticamente que un periodista que gana 60 pesos al día, sacrificado por un patrón que lo explota laboralmente y que le paga 60 pesos al día por la nota que hace, es válido que ese periodista reciba un apoyo económico del presidente municipal? ¿Es válido que ese periodista reciba el auxilio
del director de un hospital que le da el medicamento cuando lo requiere, porque al final de cuentas es un chayote. ¿Es válido? ¿O nomás son válidos aquellos contratos de publicidad que hacen los grandes medios corporativos, Televisa, TV Azteca, El Universal, Excelsior, que hacen contratos millonarios con el gobierno federal y que reciben a cambio de publicar o dejar de publicar millones y millones de pesos? O sea, creo que estamos en un problema de ética, pero a lo que voy, a lo que nos corresponde a nosotros, a los periodistas que estamos en la calle, a los que andamos a pie, es decir, ¿qué tanto me voy a corromper? O no me quiero corromper, o sí me quiero corromper, pero ahora también, ¿qué tanto le voy a dar a la población? ¿Qué tanto le voy a dar a la gente? Porque la libertad de expresión no es nada más como la concebimos, como un derecho. Yo tengo el derecho a la libertad de expresión, espérame. Es también una obligación del periodista, porque el periodista no nada más puede escribir lo que quiere escribir, tiene que escribir todo lo que tenga que escribir. Es decir, no decir tampoco verdades a medias, ni decir nada más publico esto y lo demás me lo callo y me lo quedo. El periodista está obligado ética y moralmente a publicar todo lo que sabe sobre un tema, independientemente de la afectación y las consecuencias que pueda tener, porque ese es el periodismo. Si comenzamos nosotros como periodistas a concebir la libertad de expresión como una obligación y un derecho, creo que cambiarán mucho las cosas, porque ahorita nada más lo vemos como un derecho, y cuando son derechos tú dices lo asumo o no lo asumo, pero cuando es una obligación es la tengo que ejercer. Entonces creo que los periodistas deberíamos estar obligados a ejercer éticamente la libertad de expresión y a publicar todo lo que sabemos sobre un tema y no quedarnos con nada. Eso, claro, eso entra dentro de algo muy íntimo del periodista, para lo cual el periodista debe tener una formación. Un dato importante: actualmente en México somos 272,000 personas las que trabajamos dentro del periodismo, como colaboradores, como fotógrafos, como diseñadores, como reporteros, como directores, como editores, jefes de información. 272,000 personas estamos en ese ámbito. Pero de esos 272,000 personas que estamos en el ámbito profesional del periodismo, solamente el 85% tiene una formación académica cercana al periodismo, es decir, o es licenciado en periodismo o estudió ciencias de la comunicación. El resto, solamente solamente el 82% no tiene esa formación. Okay. No tiene. Es decir, en contrario, el 18% está preparado para ello. Solamente el 18% está preparado por una carrera afín a la comunicación, como las ciencias de la comunicación o como la licenciatura en periodismo. El resto no es que sean analfabetas. El resto son personas que pueden estar muy bien formadas, como es tu caso, doctor. Tú tienes un doctorado en Derecho, pero no tienes una formación académica, periodística, por decir algo, ¿sí? Bueno, esa diferencia entre la formación, pero eso por supuesto yo no estoy diciendo que sea algo malo, ni mucho menos. No es una limitante. No es una limitante. Estamos hablando de números duros. A lo que yo quiero llegar es decir que las personas que no han cursado una formación profesional en torno a su carrera de periodismo, pues a veces están más limitadas éticamente a no saber cómo afrontar el proceso de recabación, de procesamiento y de publicación de la información. ¿Sí me explico? Porque dentro de la carrera de periodismo te enseñan justamente técnicas, te enseñan ética periodística para que sepas cómo desarrollar el periodismo. Hay quien está en la medicina, en la abogacía, en la arquitectura y que están haciendo periodismo y muy bien, pero a veces desconocen el plano de cómo informar éticamente a la población. Y creo que ahí, en ese aspecto está, porque el 82% de los que hacen periodismo en esas condiciones no tienen conocimiento. Y lo que es peor, se niegan a recibir un tipo de capacitación. Entonces, creo que corresponde mucho a que el propio gremio, dice el presidente López Obrador, y disculpa que lo saque, que lo ponga aquí en la mesa. Vamos a hablar de eso Sí, también. disculpa, pero dice el presidente López Obrador que el periodismo se regula con el periodismo, y eso es muy cierto. Nada más que en este momento las personas que ejercen un periodismo sin ética, y no digo que todas las personas que no fueron por carreras profesionales de periodismo no tengan ética, por supuesto que no, ni que todos los que cursaron periodismo tengan ética, por supuesto que no, pero todas las personas que ejercen el periodismo en su mayoría lo hacen carentes de una total ética profesional. Y eso es lo que nos ha llevado a esta crisis en la que estamos,
donde ahora es más rentable que un periodista ponga al servicio de alguien su pluma, al servicio de grupos de poder, al servicio de grupos fácticos, y pongas a ese servicio su pluma y su conocimiento informativo o de comunicación informativa. Y eso es lo que ha convertido esto en un desmadre completo que tenemos. Yo pongo un ejemplo muy claro, y lo acabo de ver. Yo no lo había visto tan polarizado, por una parte, sustancial, el contenido de, por ejemplo, la reforma en materia de litio, de minera. Para mí ha sido, creo que, el tema más ejemplificador sobre el periodismo, ya hablando de sustancia y poniendo un punto en concreto, y decir dos bandos políticos que hablan de la misma situación. Por un lado, dice el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, los traidores a la patria fueron ellos. Y por el otro lado dice, los traidores a la patria fueron ellos. Y veo esa resonancia sustancial en diferentes medios de comunicación de acuerdo a la línea editorial. Y yo veo que la ciudadanía queda totalmente desarmada o en un limbo informativo, en decir, ¿quién tuvo la razón? Ellos o yo. Y al final de cuentas, para mí, y hablando de un tema muy reciente, quedamos en un, o queda la ciudadanía totalmente desinformada. ¿Por qué? Porque hay dos bandos muy claros desde el punto de vista político, ideológico, sustancial, en el cual dicen, los traidores ellos fueron, no pasó la reforma, y hay quien replica esa información en los medios de comunicación, pero al final de cuentas, ¿quién dijo la verdad? Es que ahí la información se debe a intereses. Sí. Y es cuando recordamos que los medios de comunicación no solamente informan, sino también persuaden y entretienen, ¿no? Que es otra de las tantas funciones de los medios. Y por ejemplo, puede que yo parezca disco rayado, pero viene a mi mente una frase que decía el teórico de la comunicación italiano Umberto Eco, que murió hace algunos años, que decía que las redes sociales le iban a dar el poder a legiones de imbéciles de juzgar, de señalar y por supuesto y lógicamente de malinformar. Y señala que esas legiones de imbéciles con el poder de un celular son todos aquellos que en antaño, en las tabernas, buscaban resolver el mundo mientras se tomaban una cerveza. Entonces hoy en día, ¿qué podemos decir? Que cualquiera puede tener el poder de informar, pero ahorita que tocas el tema, por ejemplo, de quién fue el traidor a la nación, ahí la información se presta a los intereses de los poderosos, como decía mi querido maestro Jesús hace ratito. Licenciado. Ya voy a abundar un poco, nada más, ya se amplió mucho el abanico. Ciertamente, la cuestión de dialéctica, la cuestión de los debates, la polarización de grupos de opinión, que representan grupos sociales, que representan grupos políticos, grupos económicos y que finalmente representan modelos de nación. Se da en aras del interés que unos y otros representan, que unos y otros persigan. La Constitución es muy clara. La Constitución, la ley madre de la República Mexicana, es muy clara. El articulado que contiene y que salvaguarda la soberanía nacional no deja lugar a dudas para la interpretación ni las ambigüedades. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Estás con México o estás contra México? Yo ahí pondría un paréntesis, ¿eh? Sigamos. Por Ahora eso. voy a hablar de un constitucionalista. ¿Qué interés debe prevalecer? El interés colectivo y que la riqueza que se puede generar con la venta, la extracción de litio, la explotación de litio, y en su caso la industrialización de litio, aunque no tenemos la tecnología en este momento, se comprobó que cuando se hizo la expropiación petrolera, hubo las condiciones adversas,
frenaron temporalmente al país, pero luego Pemex se convirtió en lo que muchos denominaron la palanca del desarrollo nacional. Y gracias a Pemex se apuntalaron muchísimos proyectos de desarrollo nacional, se construyeron escuelas, carreteras, se construyeron hospitales. Gracias a Pemex, por su demanda de mano de obra altamente calificada, se creó, se fundó el Instituto Politécnico Nacional para de ahí formar los técnicos que fueran directamente a Pemex. Y de ahí mismo se alimentó el personal para posteriormente atender Comisión Federal de Electricidad, cuando la nacionaliza el presidente Adolfo López Mateos. Ya en esos tiempos advirtieron, puede suceder nuevamente. Y no estamos. La historia se mueve en ciclos, la rueda de la historia lamentablemente da vuelta, y los que no se informan de cómo fueron los acontecimientos en el pasado son los que a veces se enganchan con promesas o con discursos halagueños, con promesas bonitas. Si hacemos esto nos va a resultar muy bien que en el país, gracias al litio, surgieran 1000 ricos. No beneficia al país, beneficia a esos 1000 ricos. Y los hace que funden 1000 empresas y generen fuentes de empleo. Pero si esta riqueza natural se distribuye, se convierte en oportunidades de generación y oportunidades de desarrollo y de riqueza a su vez, entre 100 y 120 millones de mexicanos, aunque toque de a poquito, va a ser muy justo porque va a ser un reparto equitativo. No es lo mismo que le toque 1 millón de pesos a uno solo que le toque 100,000 pesos a 10. Sí, 100,000 pesos a cada uno. Pero esos 100,000 pesos a cada uno sirve como un paliativo de decir, hubo un acto de justicia, se te entregó la parte que te correspondía de este bien. El otro, que mayormente gustan de no de libre mercado, sino de libre trinquete, va a estar legítimamente molesto, legítimamente conforme a sus intereses. ¿Por qué? Porque le quitan la oportunidad de enriquecerse más, porque le está diciendo la sociedad que ya estuvo bueno. Ese es el problema de nuestro país. Yo no veo mal que haya ricos, veo mal que haya pobres. Y nuestro país tiene las condiciones para generar oportunidades de riqueza para todos. Sacar a todo mundo, primero, de la ignorancia. Cuando sacas a alguien de la ignorancia, se vuelve un ser consciente de sus derechos. Y cuando es consciente de sus derechos, empieza a reclamar por estos derechos. Y empieza a exigir que las cosas sean distintas de cómo se le dieron. No se trata de repartir una dádiva, se trata de que esa dádiva sea una oportunidad para que cambies tu forma de vida. Me parece muy interesante y sobre todo estamos hablando de dos temas que se están encontrando. Una es el manejo de la información, ¿no? La forma de cómo se maneja la información y otra la sustancia. Y si alguien puede hablar de estos temas y si alguien está legitimado en esta mesa, pues yo creo que es nuestro profesor Lemus, porque tiene un libro muy interesante, México a cielo abierto, y en el cual yo creo que he hablado de dos, fíjense nada más el que nos está escuchando, de dos formas y de dos visiones y de dos intereses y de dos ideologías de manejar sobre un asunto tan toral y tan importante en nuestro país como es el tema minero. Sin embargo, Jesús Lemus tiene un libro muy interesante que se llama México a cielo abierto, en el cual aborda la información, pero también la sustancia de la información. ¿Y a qué nos encontramos? Y que yo no lo he visto, por ejemplo, vemos dos líneas editoriales muy claras, La Jornada por un lado, vemos a sus columnistas manejar esos temas, o por lo menos es la información que yo accedo, vemos Sin embargo, y hay otros medios y otras plataformas informativas que tienen un poco o una ideología o intereses muy cercanos al presidente, y por otro lado veo al Universal, al Economista, a Reforma, otras líneas editoriales que no son afines. Sin embargo, como tú lo decías, sí es cierto, no lo había visto de esa manera. Hay quienes tienen medios de comunicación, lo dijiste de una manera
diferente, pero que son partidistas, vamos a decirlo, que tienen una ideología contra los medios totalmente independientes. Claro, ese es lo que quiero llegar. El asunto es que en México la prensa, la gran mayoría de la prensa, hoy es militante. Es poca, muy poca la prensa. Prensa militante, sí. Militante, ¿por qué? Porque militan o con la izquierda en el caso. Es correcto. O la prensa chaira, o la prensa fifí, pues, la que milita con la derecha, la ultraderecha. Y los que no estamos, como yo siempre lo he dicho, yo no soy fifí ni chairo, ¿dónde estoy? Somos independientes, a final de cuentas. Yo a veces me considero como chairo porque me cae muy bien. Me cae muy bien el presidente López Obrador porque a veces sí tiene buen discurso, creo que su intención Yo de rescate de la también lo fifí. No, pues cuando en la FIFI, ¿no? Yo creo que Marco, o sea, a veces sí andamos pisando los umbrales de la prensa chaira. No creo que lleguemos a la prensa FIFI. Yo en mi caso no creo. Marco a lo mejor sí anda en la prensa FIFI, ¿no? Sí, pues se relaciona. No, el Fometrópoli no es prensa No, fifí, ahí es donde circula el licenciado Marco Antonio Viña. Bueno, pero a lo que voy es, cuando hay una prensa militante, no debe de haber prensas militantes, por supuesto, no debe haber. La prensa militante es muy dada de los bloques socialistas o socialdemócratas, es muy dada, ¿sí? Pero no debe haber, aun cuando la prensa, es más un Pero en periodista. Estados Unidos sí. Sí, La pues, prensa es muy derechista. pero Estados Unidos, muy al poder, ¿quién dice que Estados Unidos es un modelo a seguir? No, digo, pero también existe del otro lado. Ah, sí, no, sí, También existe de otro lado, ¿no? Sí, pero tampoco Estados Unidos tiene una gran prensa, tiene una prensa independiente. No, yo decía porque, Ajá. bueno, lo vimos en el caso de Trump. Sí. Trump iba contra los medios de comunicación, ¿no? Porque no estaba atendiendo a los temas de poder, ¿no? También hay esos sesgos políticos, ¿no? Sí, el periodismo por su propia naturaleza, y ustedes son estudiosos del periodismo, no me dejarán mentir, son estudiosos teóricos y prácticos, no me dejarán mentir de que el periodismo no te permite ser militante, pues. No puedes, como periodista, no puedes hacer un activismo a favor de cualquier causa, aun sea la causa más noble, a favor de los niños, para que no tengan hambre los niños del mundo, pues la causa más noble, o la causa más terrible, no puedes ser militante, no puedes ser, porque el periodismo en sí ya es un acto propio de protesta. No debes perder la objetividad, ¿no? Lo resumo en pocas palabras, así, no perder la objetividad. Y hoy vemos que en México muchos periodistas han perdido la objetividad. Tocante al tema que dices, O venden la objetividad, Jesús. o la venden, Venden la objetividad. la venden. Si yo soy periodista objetivo y si tú izquierda o tú derecha me compras mi posición, pues a lo mejor te vendo mi objetividad y es cuando me convierto en un intelectual orgánico. ¿Sí? La prensa también orgánica, que son también los... Bueno, eso es otro tema que a lo mejor no nos da tiempo para tocarlo. Respecto a lo que refieres con mi libro México a cielo abierto, fíjate que es un gran ejemplo, considero yo. Ese libro yo lo escribí en el 2000, lo publiqué en el 2017, 17 o 16, no recuerdo. Cuando estaba justamente la vorágine, el arrebato de la minería, de las concesiones mineras en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy mucha prensa militante de izquierda habla con relación a la minería y saben que hay litio porque el presidente de la República lo mencionó desde la columna, desde su tribuna de mañanera todos los días y habló del litio y les dio un poquito de luz a muchos periodistas mononeuronales, prófugos del ácido fólico. Por cierto, le iba a mandar saludos a Quise reservarme la sonrisa de nuevo. muchos periodistas mononeuronales dijeron, cabrón, hay minería. Y existe Y existe litio, y entonces se han convertido en especialistas de litio, muchos periodistas, pero realmente tenemos un grave problema en México en torno a la minería, que lo hemos estado denunciando. Yo en lo particular lo he denunciado desde mi periodismo en libros, lo he denunciado cómo han arrebatado a México su riqueza, no nada más en litio, en oro, en plata, Cobre. en plomo, cobre, en todos los minerales habidos y por haber, que México es el productor de todos. Y México nos han mantenido con el sueño y con la idea de que México, y déjame, ya con eso termino, de que México es el primer país productor de plata en el mundo. No es cierto, México no produce un solo gramo de plata. El que realmente produce la plata es la Silver Panther Corporation de Canadá, Que es la dueña que es la dueña de la minería y de las concesiones mineras en México. ¿Sí? Entonces, así te puedo poner un montón de ejemplos. México no es el octavo productor de oro en el mundo. Esto es la Gold Corp de Canadá también, que es la que tiene las concesiones mineras en México. Entonces, realmente hoy muchos periodistas comienzan a explorar, porque el presidente lo dijo desde la conferencia mañanera, comienzan a explorar que hay temas,
que hay un tema muy grave en torno a la minería, pero ese tema ya está dado desde el 2016. Te digo, yo comencé a trabajar el tema de la minería desde el 2013 más o menos, 13, 14. Comencé a hacer trabajos de investigación, concluyó en un libro que publico en el 2016 y ahí expongo Y las concesiones del agua. también Por ejemplo. el tema del agua también, que te digo, el presidente de la República todavía no ha tocado el tema y lo ha dictado como el gran jefe de información que Exacto. es de la prensa. Porque manda la agenda, ¿no? De qué temas deben investigarse. Yo recuerdo y tengo la oportunidad de decir que en algunas ocasiones, mientras estuviste haciendo tus investigaciones de minería sobre México a cielo abierto, en algunas ocasiones estuvimos en contacto. Sí. Y los ahora expertos mononeuronales del litio no se imaginan las verdaderas broncas de seguridad en las que se metió Jesús Lemus para poder investigar esa información que está plasmada en ese libro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo es cuando nosotros decimos, realmente merezco ser periodista? ¿O me merezco llamarme periodista? ¿O realmente ejerzo un periodismo? ¿O simple y sencillamente soy un estudioso de ciertos temas para luego exponerlos como una tarea en prepa, en secundaria, en universidad? El precio a pagar por la libertad, Jesús es un ejemplo ambulante de todo esto. El precio a pagar por la libertad de opinar, por la libertad de informar y por el derecho a saber. Y ese derecho a extrapolarlo a que la sociedad sepa también. Pues a ti te costó libertad, te costó años de vida, te costó amenazas, te creciste a ese castigo. Otros que han sufrido algún tipo de atentados o de amenazas, advertencias, los reculan, se van a su casa, dejan el oficio, se dedican a otra cosa. Tú te creciste. Como te tuvieron en la cárcel, abusaste el instinto, el olfato, y generaste una serie de libros que todavía no se acaban de dimensionar bien. Mi opinión es de que los libros, como temas de investigación y como temas de propuesta social y como temas de denuncia, deben ser tomados por investigadores y deben ser textos obligados en universidades. ¿Por qué? Porque manejas la cuestión legal, haces una denuncia formal. Con Rolando, durante varios programas, hemos hecho comentarios. Yo particularmente he hecho particularmente el comentario de que de los peores sistemas de justicia del planeta, el sistema judicial, el poder judicial, está permeado de podredumbre. Es de lo peor que existe en el país, de desconfianza, no en el país, en la historia del planeta, plagado por gente que únicamente está cubriendo un cargo, cobrando por el cargo y enriqueciéndose por el cargo. ¿Por qué? Porque hacen una serie de injusticias y de ilegalidades. Tienes dinero, accedes a que te hagan justicia, porque pagas. Pero si no tienes con qué pagar, olvídate, te espera la cárcel, te espera la denostación, te espera el desprecio. Tu caso, retomo, te llevó a explorar una beta que tú no visualizaste. Tú eras reportero, tú dirigías un medio, sí, un medio ruidoso, estabas haciendo columnas políticas, la opinión, la investigación, las denuncias, pero lo que se da en comunidades como la nuestra, caso de La Piedad, cuando te manda detener un personaje que ni él sabe cómo llegó a la presidencia de la República, sabe por qué intereses, por qué toda la parafernalia que utilizaron para imponer, para dar técnicamente golpes de estados sucesivos en México y disfrazarlos de sucesiones institucionales, empezando por Carlos Salinas.
Ernesto Zedillo no la ganó limpiamente, que digamos, él lo ha reconocido. Vicente Fox, que llegó, pero se quedó como el burro que tocó la flauta. La imposición, el golpe de Estado, violento y un sexenio que todavía no acabamos de restañar heridas ni de salir de los problemas que generó Felipe Calderón. La mediocridad en el gobierno de Peña Nieto. Y cuando llega un cambio, como dices, es obligatorio para los reporteros que hemos venido viviendo todo esto, es obligatorio hacer un análisis y decirle a la sociedad lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando. Sí es muy criticable en muchas cosas Andrés Manuel, finalmente es un ser humano, no es un superhombre, no tiene poderes extraordinarios, es un ser humano, es un mexicano con muchas inquietudes y al que lamentablemente muchas gentes en las que él depositó su confianza para que lo acompañaran en este esfuerzo no han estado a la altura. Y encima de todo hay algunos que hasta estorban. Gentes e instituciones. Hay quienes se atreven a defender al Instituto Neoliberal Electoral después de que ha sido el operador de fraudes electorales descomunales. Y todo esto a ti has tocado estos temas, te ha costado advertencias, te ha costado sinsabores, te ha costado amenazas, al grado de que programas como este los tenemos que hacer en lugares distintos, cuando que los sinvergüenzas deberían ser los que estuvieran escondiéndose. Sí. Sí. Los sinvergüenzas son los que deberían de estarse escondiendo de la sociedad, no quienes dan la cara, no quienes dicen, me está pasando esto, y con pruebas en la mano, con datos, como dice Rolando, con números duros. ¿Qué, ya voy a la entrevista, qué experiencia te ha dejado todo esto? Marco, es un tema bien difícil a veces de plantear, así como tú lo estás preguntando, es difícil de plantear, pero creo que sí es importante también reconsiderar. Primero, el hecho de yo haber estado encarcelado, de yo haber ido a prisión de manera injusta, acusado de narcotráfico por parte del presidente Felipe Calderón, en un proceso que se me armó por parte de Genaro García Luna, que desde la cárcel yo ya cuando Genaro García Luna me arma un expediente que cabe el expediente en 6 cajas de huevo bachoco, de ese tamaño era la historia, de todo el legajo que dijo, de todo lo que... Por el nombre del sistema, ¿no? Sí, A lo mejor era la historia de él, nomás con tu nombre. exactamente. Le cambié el nombre. Pero a final de cuentas decía que Jesús Lemos era el peor de los delincuentes y era un pillo y un bandido que andaba delinquiendo por todo el país, pero peor que Chucho el Roto, ¿no? Entonces, cuando me llevan a la cárcel, y en la cárcel yo voy entendiendo, justamente por versiones de muchos narcotraficantes como el propio Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, que en la celda me contaba, éramos vecinos de celda, fuimos vecinos de celda un tiempo, y me contaba cómo le pagaron a Felipe Calderón $20 millones para que pusiera como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna. Y eso se lo paga el Mayo Zambada, y se lo paga Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, se lo pagan. Cuando comienzo a entender esas historias, pues estoy viendo que estoy del lado correcto de la justicia, estoy donde están los oprimidos, donde debe estar el que alza la voz, debe estar encarcelado, debe estar desaparecido, debe estar olvidado y soterrado, ¿no? Lejos de la sociedad. Y es cuando yo comienzo a tomar una justa dimensión social de lo que es mi trabajo informativo, y es cuando digo, bueno, voy a hacer periodismo. Después de 3 años, 5 días de estar encerrado en la cárcel de Puente Grande, pues salgo destinado o dedicado prácticamente a dedicarme del periodismo. Yo ya no quería hacer periodismo. Había en mí un conflicto emocional muy grande, porque el periodismo me encanta y yo ya lo amaba desde siempre, pero luego ya no podía hacerlo porque no quería volver a caer en ese tipo de circunstancias.
traías la letra escarlata ya pintada. Ya pintada la letra escarlata, pero entonces a mí prácticamente el sistema me orilló otra vez a volver al periodismo. Porque no es que me haya reinventado, no es que haya sido estoico, no es que haya dicho regreso con más valor. No, ni madres. Yo volví a escribir, volví a hacer periodismo porque si no me moría de hambre. Pero Jesús, Sí, tú narras tu historia. sí. ¿Cuántas miles de historias como la tuya, o peores, Ya no se contaron. o menos cruentas, no conocemos? Tú tuviste el valor de sacarla, de convertirla en libros. Valor y capacidad intelectual, porque lo digo con mucho respeto, pero no cualquiera tiene la capacidad, la destreza y la paciencia de redactar 350 páginas para llenar un libro. Oye, y ahora, después de juntarte con toda esa gente prominente, importante, en esos lugares donde te tuvieron, ¿qué sientes juntarte ahora con gente simple como No, nosotros? pues es grato. Además recuerda, yo casi siempre me he juntado. No, pues por supuesto que siempre es grato estar con De aquellos personajes, los amigos periodistas. No, Simples mortales. no, por supuesto, no. Aquellos, los que estaban en la cárcel, pues fue un proceso de mi vida, los conocimos, Claro. nos entendimos, nos platicamos, fuimos hermanos de prisión. compartieron historias. Por supuesto, compartimos. Y momentos de esas historias, El sufrimiento y el dolor lo sumió, ¿no? Claro, y eso creo que fue muy importante porque me dio mucha materia nutricia para seguir escribiendo. Creo que ahí en las historias con Rafael Caro Quintero, con el Mocho Orejas, las pláticas que tuvimos con el asesino confeso del cardenal Posazo Campo, Humberto Rodríguez Bañuelos, que metió 15 balazos por que error. metió 15 balazos por error, supuestamente. O sea, esas historias, se platicar con Mario Aburto, ahí en la cárcel. El supuesto Asesino. Yo siempre he dicho, y lo dije desde el 2000, en el 2013 cuando publico el libro Los Malditos, desde ahí yo refiero que Mario Aburto era un chivo expiatorio. inocente, chivo expiatorio. Hoy se están saliendo muchas cosas a luz y va a terminar esto de que Mario Aburto va a tener que ser excarcelado, porque no puede seguir en prisión porque su acusación es falsa. Está totalmente errónea, está plagada de vicios, pero bueno, eso es... Así operaba pues el sistema. Así operaba el sistema, pero te digo, el lograr esas historias dentro de la prisión, pues es que luego dices, ¿qué hago con tanto? Esto no me lo puedo yo guardar y llevármelo a la tumba un día, ¿no? O sea, esto lo tengo que compartir con alguien. Por eso yo les decía, el compromiso del periodista no es nada más asumir la libertad de expresión como un derecho, sino como una obligación. Entonces yo vivo como una obligación el tener que contar los días de la cárcel, contar las historias, ir concatenando aquellas historias todavía con muchas historias que a la fecha vienen dándose en el ámbito nacional. Entonces creo que esa es la parte fundamental del periodista, porque el periodista, a final de cuentas, es un cronista de su propia vida y de su propio entorno. Y solamente así puedes entender la labor del periodista y poner esa labor al servicio de la gente. Y es que cuando se tiene el espíritu salvaje y de investigación como el que tiene el maestro Jesús, donde quiera que te encuentres, estés en donde estés, todo lo ves como noticia, maestro. Sí. Todo lo ves como, esto es nota, esto se publica, ya hubiera echado la nota, ya hubiera dicho esto, ya hubiera, ahora con las redes, ya hubiera transmitido en vivo, ya hubiese hecho esto, Sí. ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos ahora? El pequeño reportero que todos llevamos, a veces lo vamos a conocer a través de nuestro perfil cuando no estamos trabajando, ¿no? Sí, es que esto es lo bonito porque a lo largo del tiempo, Marco Antonio Aviña, y creo que una vez lo platicamos, y si no mal recuerdo, fue allá como por 1990, que fue la primera celebración allá en La Piedad, la primera celebración del Día de la Libertad de Expresión. Lo recordarás con Roberto Murillo y Roberto Murillo Lara. Sí, y en alguna ocasión lo comentamos sobre las deformaciones justamente del periodista. La deformación profesional, hablabas tú mucho en aquel tiempo de esa deformación, y se me quedó muy grabado de que por deformación profesional luego uno hace cosas casi como de manera inconsciente. Y así como hoy es casi inconsciente escribir lo que está pasando o el olfato periodístico, creo que esa parte es como resuelve mucho aquella pregunta en la universidad cuando nos preguntan
preguntan, ¿el periodista nace o se hace? Que es la pregunta primera, ¿sí? Y que muchos dicen, es que se hace, es que nace. Pues yo considero que a final de cuentas el periodista se nace. Y únicamente el ir a la escuela pues es un moldeo, nada más, un acompañamiento, porque pues tampoco puedes enseñar a pintar, ¿no? O sea, si sabes pintar desde niño, pues ya refina la técnica, pero nadie te puede enseñar, si no sabes pintar, nunca vas a aprender a pintar. Y esto creo que va como muy de la mano con el periodismo. Pero respondiendo a lo que me decías, Marco, sin salirme de la línea que me planteas, creo que el hacer periodismo hoy en México, después de la circunstancia que viví de la prisión, sí me da miedo, sí estoy en una situación como que todos los días me la pienso, pero también debo decir que pues no sé hacer otra cosa y lo tengo que hacer a final de cuentas, y lo asumo como un apostolado que me tocó hacer y lo voy a tener que cumplir a final de cuentas. ¿Ya no hay libros? Sí, por supuesto, hay libros, está en proceso un libro, estoy por terminar, bueno, ya está en imprenta un libro, posiblemente el mes que entra ya tengamos noticias. Ahorita estoy prácticamente impedido para decir más sobre el tema por razones legales de la propia editorial, pero hay libro y seguramente el mes que entra estaremos por aquí platicando sobre ¿Otro hijo, maestro? Otro hijo sería mi libro número 11 de los publicados y el número 13 de los escritos. El reto de un reportero de investigación en la literatura no es muy común en nuestro país. Sí, ha estado en peligro de extinción. Si estamos hablando aquí sobre la ética periodística, sobre decir la verdad, yo creo que el periodismo de investigación literario es un verdadero reto y prácticamente imposible y que puede costar. Hace días yo estuve en una conferencia con un maestro de la Universidad Uniminuto de Colombia, que es una universidad de Bogotá, y decía que el tema del movimiento de los derechos humanos en Colombia es prácticamente decir que si eres defensor de los derechos humanos es ponerte a decir, tírale aquí, Sí. aquí me quiero morir, aquí dale. Sí. Y es exactamente lo mismo en nuestro país, hacer un periodismo de investigación y crítico. Y fíjese que estoy hablando de alguien del gremio y parece que me estoy dando un balazo en el pie, pero eso es una verdad. Pero tú lo haces, Jesús Lemus. Ese reto de hacer el periodismo de investigación es ponerle las balas al pecho prácticamente. Ya lo viviste, no haciendo ese tipo de periodismo. Yo creo que este periodismo que viene después de los sucesos que sufres sin ser privado de la libertad de una manera ilegal y que ibas a ser privado de la vida. Ahora, ¿hacia dónde está dirigido o qué está pensando Jesús Lemus con esto que está realizando? Mira, Marco, mi querido Rolando, el asunto es que tocas un tema también bien fundamental porque que viene a lo que decíamos al principio. El periodismo que estoy haciendo ahora, el periodismo de libros, que lamentablemente por hacer periodismo, como decías, Marco, al principio, no puede ser posible que uno tenga que esconderse, porque el tener que escribir de esta forma, el tener que publicar estos textos, a veces tan delicados, tengas que vivir prácticamente a salto de mata, a escondidas. Yo no puedo, tengo amenazas de muerte, yo no puedo sentarme. Yo que más quisiera sentarme en el café, quisiera ir con ustedes un día a mi pueblo, sentarme en el café Charlie, tomarnos un café, no sé, sentarnos en el parque, platicar. Lamentablemente no se puede hacer eso. Ya por propia seguridad de uno tengo que estar o escondido o recluido en algún sitio, en alguna ciudad. Tengo que limitar mucho mi presencia pública. Yo ya no puedo andar caminando por la calle porque no por otra cosa. Yo quisiera que me mataran, pero a besos, ¿no? Que me tiraran besos y abrazos, ¿sí? Pero no es así, ¿sí? Abrazos y no balazos. Abrazos y no balazos. Lo que pasa es que se pone uno aquí la diana y no sabes qué tantos intereses has tocado con la publicación de tantas cosas que has hecho, y llega un momento en que tú prácticamente te tienes que encerrar como si tú fueras el delincuente, y los delincuentes verdaderamente andan en la calle, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es la única opción que tenemos muchos periodistas, porque vemos que hay dos tipos de prensa, ya lo decíamos, la prensa militante y la prensa independiente. La prensa militante o está de la izquierda o de la derecha, y así son las líneas editoriales de todos los periódicos. Ya hoy no hay espacio en México para escribir independientemente. Las líneas editoriales están vendidas
o están vendidas con la presidencia de la República o están vendidas contra los que están contra la presidencia de la República. Yo no quiero ser parte ni de uno ni de otro, por eso yo no he podido contratarme ni con el Reforma ni con el Universal. A lo mejor igual nunca me contratarían con ningún periódico nacional. El último periódico nacional con el que trabajé, y me salí justamente por una cuestión ética, porque yo no quise prestarme a un reportaje que no tenía fundamento, fue Reporte Índigo. Fue el último periódico nacional en el que estuve. Después ya no he querido yo escribir para ningún otro periódico. Hace poco estuve trabajando para un periódico que se llama Ángel Metropolitano. También me tuve que salir por diferencias de ética profesional con ellos, y mejor marqué mi línea y dije, no sigo escribiendo. Actualmente escribo en un periódico que sí, lo siento muy imparcial, y que no me censura nada, por supuesto, que es el periódico Los Angeles Times. Ahí estoy escribiendo. Pero aquí lo que estoy haciendo, a final de cuentas, dentro del periodismo, es un periodismo dentro de una corriente nueva que estamos innovando, que se llama periodismo en libros, donde los periodistas independientes que ya tenemos cabida en los medios militantes de izquierda o de derecha, y que tenemos trabajo que presentar, estamos haciéndolo en libros. Y en un libro es un trabajo más matado, es un trabajo pero más a fondo, es un trabajo más a detalle, es un trabajo que emocional, espiritual y hasta intelectualmente pues, me reditúa más, a final de cuentas. Que es también un proceso muy difícil, porque es un libro que nadie me financia, me lo tengo que financiar yo mismo, la propia investigación. Es un proceso en el que le tengo que invertir al trabajo de investigación, me tengo que sentar a escribir. En un año no tengo ingresos prácticamente, entonces debo de ser como muy cuidadoso en la economía en ese sentido, para financiar mi investigación, hacer mi trabajo y no morirme en el intento hasta que comiencen a llegar las primeras ventas del libro una vez que salga. Es un proceso muy interesante que ya se está asumiendo en México como una alternativa para mantener viva la libertad de expresión, y lo están asumiendo periodistas de grandes ligas como Pepe Rebeles, como no sé, se me ocurre Anabel Hernández, Analía Pérez Guillén, muchos periodistas que ya están en esa dinámica, que hemos dicho, no voy a estar en un periódico mientras ese periódico esté comprometida a su línea editorial. Y creo que eso es también muy importante. Creo que es también como una tercera vía para rescatar el periodismo, ¿no? Es lo que estamos viendo como parte fundamental para poder sacar adelante de esto. Y hacia allá es donde estoy enfocado, hacia estoy haciendo mis trabajos informativos. Justamente ahorita que acabo de concluir este libro que todavía está por salir, pues ya estoy pensando en otro proyecto, ya estoy pensando, ya lo estoy organizando, lo estoy planeando, pues para que en unas semanas también comenzar el trabajo de investigación, y que sea un ciclo constante en el que pues yo me entretengo, yo me dedico a hacer la información para servirle a la gente, le aporto a la gente una pieza informativa a fondo, y creo que con eso se contribuye también a hacer periodismo. Maestro, hace unos instantes tocabas un tema interesante, ¿no? Y que en próximas fechas, el mes que entra, se va a empezar a cantar a los cuatro vientos, y es la libertad de expresión. Por ejemplo, aquí en el municipio de La Piedad, hace años se eligió el día como el Día Municipal del Periodista. ¿Realmente existe una libertad de expresión en la que podamos festejar ese día y escuchar una música que nos guste y tomar una bebida y convivir con los compañeros? ¿Existe una libertad de expresión que sea digna de recordarla y de mencionarla y tal vez ovacionarla? Yo siento que no. A nivel nacional en este momento no hay una libertad de expresión, y te digo, está cooptada esa libertad de expresión por la violencia, por la precariedad laboral, por la autocensura. Nosotros mismos también estamos, pues el miedo, o sea, el miedo no es poca cosa. El miedo de no publicar, de decir, no, me limito para no publicar el nombre de para no publicar esta nota, eso también limita la libertad de expresión. Y en México yo he encontrado que hay 43 zonas de silencio en el país. 43 zonas donde hay algunos periodistas que hacen intentos por mantener viva la llama de la libertad de expresión o el libre ejercicio periodístico, para llamarlo de forma práctica. En Michoacán, en el caso concreto de Michoacán, yo lo considero, lo ubico dentro de una zona de silencio. Está en la misma zona de silencio como Tamaulipas,
como la zona norte de Puebla, o como Chiapas, por ejemplo. No sé, podría mencionarte los 43 zonas de silencio que hay en el país, pero hay intentos, por supuesto, de gente dentro de esas zonas de silencio. Hay intentos de 2, 3, 4 periodistas, 2 medios a lo mejor, que hacen un intento por mantener vivo el periodismo, y eso es muy loable, por supuesto, ¿sí? Pero sí hay un silencio aterrador en México que nos lleva justamente, ya estamos casi al día 7 de junio para la celebración del Día de la Libertad de Expresión, y no considero que no hay mucho que celebrar. No hay mucho que celebrar porque también tenemos una lista grande de asesinatos. Del 2000 a la fecha llevamos 178 periodistas que han sido asesinados. Bandos de Michoacán hace 2 meses en Zitácuaro. Y aquí, ¿sabes qué es lo más lamentable ahorita que tocas de Michoacán? Los 2 periodistas de Zitácuaro, que el propio gobernador desacreditó a uno de ellos. Primero, sí. Dijo que el primero no era periodista, y nomás por sus tamaños dijo que no. El gobernador de Michoacán, digo, Alfredo Ramírez Bedoya, tampoco le puedes exigir mucho, la verdad. Le cayó de rebote, ni se le esperaba, ni se Es como digo, imaginaba. cada periodista puede decir que él no es político. Ni se imaginaba nunca en la vida que iba a ser gobernador. No, y lo dijimos Capacidades, además lo dijimos, que si Morena ponía en Michoacán a un burro, el burro ganaba. Lo dijimos en ese programa. Sí, ¿verdad? Lo dijimos en ese programa hace, ¿qué? Va a ser un año. Hace un año que lo dijimos aquí. Y se lo tomó muy en serio Morena. Y se lo puso un tomó muy burro. en serio. Fue el Instituto Neoliberal Electoral. Marco Antonio. Fue el No, que es acomodó que ese triunfo electoral realmente es de Raúl Morón. Sí. El triunfo electoral de Michoacán. No, es un triunfo de Andrés Manuel López Obrador. la verdad. Con, Es un triunfo de Andrés Manuel. Y de Raúl Morón. Es un triunfo de Andrés Manuel. Pero también de Raúl Morón. comentamos, yo te platicaba hace rato, hubo una reunión con Raúl Morón hace un par de meses, en la que había algún tipo de escarceos de reclamos. Oye, es que no me han dado cargo, dice Raúl. Yo no te puedo arreglar eso. Pues no. Y ya tomé la palabra, Raúl ahí me hizo un guiño de que sí, que fuera pues. Y ya les dije ahí a todos, una reunión, casi 800 personas, y les digo, bueno, estamos viendo lo que es el producto de una traición dentro y fuera de Morena. Las componentes que hicieron para, por 12,000 pesos, quitarle la candidatura a Raúl Morón, por no sé cuál fue el motivo, se le quitaron allá a Salgado Macedonio. Salgado Macedonio acaba precisamente hace 15 días de meter una controversia contra el Instituto Neoliberal Electoral. Raúl Morón pues, demandó desde hace tiempo también para que le restituyan sus derechos. Y finalmente le decía yo, es que ganamos la elección, pero perdimos el gobierno. Sí. O sea, tú ganaste, si no es por ti, esto no se gana. Pero perdiste el gobierno. Entonces, esa es la verdad. Aunque les pese a muchos, aunque no puedan con ella o aunque les cause risa, esa es analíticamente una verdad y tiene un peso hasta científico. Que el que quiera entrar en un debate, yo estoy puesto, que quiera analizar cómo se fueron dando todas las cosas, yo con mucho gusto atenderé a la dimensión que sea, siempre y cuando sea en el plano dialéctico. Sí. Porque luego hay gente que se enoja y luego se les llena la cabeza de pólvora, ¿no? No, pero nada más para responder tu pregunta, mi querido Roberto, el asunto es que en la primera se instituyó el día, ¿qué? Municipal del El Periodista. Día Municipal del Periodista, y la verdad es que los felicito. Ese es el 7 de junio. Es el día 7 de junio. El día de San Roberto El también. día de los Robertos, así es cierto. Pero la verdad es que los felicito, de la piedad. Hoy tienen el payaso de las cachetadas del presidente. ¿No? Ojalá puedan celebrar algo de la libertad de expresión con él el próximo 7, pero pues bueno, que ojalá un saludo para todos los colegas allá de la piedad y por supuesto un abrazo y ojalá se les reconozca el trabajo que hacen ustedes. Y digo, no tanto esperar eso de las autoridades porque también es estar. Es contradictorio. Sí, es contradictorio, ¿no? Pero sí más bien que ustedes puedan celebrar en plena armonía su celebración del día. Pues bueno, yo no sé si quieren seguir alargando el programa y darle fin a esta interesante charla y aprovechar. Sería muy bueno aprovechar a Jesús por muchos ratos, pero Así también es. hay que ser considerado.
con el auditorio. Sí. Así es, y como siempre, pues bueno, darle la palabra a nuestro invitado si quiere agregar un tema o algo que quiera expresar con toda confianza. Jesús, que diga, ¿saben qué? A mí me gusta tocar este tema porque yo soy piedadense, porque he salido. Yo creo que hoy en día eres el piedadense, sin temor a equivocarme, más emblemático, le guste o no le guste a mucha gente de esta sociedad, porque hay muchos empresarios muy exitosos piedadenses, pero que se han hecho ricos a manos del dinero público, porque hay muchos políticos que están encumbrados en el Congreso, pero que son serviles para ellos o para un grupo político. Sin embargo, Jesús Lemus ha sido una persona que ha aportado no nada más para los piedantes, para los michoacanos, sino para los mexicanos, haciendo denuncias muy puntuales, muy formales, y que tu pluma ha trascendido y que ha llegado a muchos lugares de México, del extranjero, y que ha sido un emblema de decir la verdad cabalmente, a ultranza y contra todas las consecuencias posibles. Eso es una verdad, Jesús, y tengo el gusto, el honor de decir que compartimos y que vengas con nosotros y que seamos privilegiados en que te sientes en la misma mesa y que degustemos y que le brindemos y que compartas sus experiencias, porque a lo mejor el auditorio es solamente una parte del programa, pero aquí tenemos desde las 3:30 de la tarde platicando muchas historias, muchas anécdotas, y son situaciones que a mí me regocijan en estar presente y viendo pasar la historia en primera fila. Y que no pueden salir al aire. Que no pueden salir al aire, definitivamente. Sin embargo, debo de decir que para mí siempre es un agasajo, y desde hace mucho tiempo compartir con Jesús Lemus cafés, pláticas, vinos y sobre todo programas. Gracias Roberto, perdón, gracias Rolando, gracias por la invitación, a Marco, a Roberto, por supuesto. Yo siempre me siento cobijado por ustedes, por Infometrópoli, la verdad es que me siento muy gratamente acompañado siempre con ustedes, porque siento, y no es pose, ustedes lo saben que así ha sido mi postura, siento que aquí se encarna el periodismo verdadero. Creo que este es un reducto del periodismo que tenemos todavía, del periodismo que se hace en Michoacán, es justamente el de Infometrópoli. Me gusta por eso, aparte de la amistad que nos une, pues nos une el amor y la honestidad que tenemos con el periodismo. Para la próxima, por supuesto, ojalá que no se nos haga tan vieja la próxima reunión, ojalá que pronto nos volvamos a encontrar y que toquemos más a fondo sobre la asociación presidencial, porque ese es un tema también que está bien interesante sobre la asociación presidencial. Para la próxima yo les propongo que toquemos ese tema, y por lo pronto pues agradecerles a ustedes, agradecerles a su audiencia el favor de que nos hayan visto en este programa, y comentarles, pues también yo tengo un canal de YouTube para si me quieren seguir algunas de las personas que nos están escuchando. Yo todos los días transmito en mi canal de YouTube, que es un monólogo prácticamente lo que hago, de las 9 a las 10 de la mañana, todos los lunes, y los sábados de las 4 a las 5 de la tarde, y comento casi siempre los temas relacionados a la conferencia mañanera, y sobre todo los temas que tienen que ver mucho con la libertad de expresión. Y pues agradecerles a ustedes, agradecerles a quienes nos han escrito por aquí en el chat, por supuesto a Gerardo Chaván, un abrazo, mi amigo de allá de La Piedad, también lo recuerdo con mucho cariño. Mandarle un saludo también a Leti y Janet Campos, a Jorge Orozco y a nuestra querida Gloria Guillén, por supuesto también a Cristian Eduardo Núñez, quien han estado aquí haciendo comentarios en la transmisión. Y agradecerles a ustedes, a ti Marco, a ti mi querido Roberto, y a ti mi querido Rolando, esta visita, y pues todas sus órdenes. Nena Díaz te dice, Es la hora de mi hermana. bueno, que le da mucho gusto verte, sí, Jesús, Lore, sí. y por supuesto saludar a cada uno con este espacio. Gracias mi querida Lore, siempre un gusto y un placer. Ojalá pronto nos encontremos. Y bueno, pues hay aquí Jesús Francisco Licea Cáceres desde Mexicali, Un abrazo. Cristian Eduardo, ya lo mencionaste. Sabroso. Perséfone Enjades. Perséfone. Mencionar que el programa resultó enriquecedor, dice Gracias. Muchas gracias. Patricia Santiago de Guadalajara, está bien, también muchas gracias. Y bueno, ya Gerardo Chaván, ya lo mencionaste, Jorge Orozco. Bueno, pues no sé, Roberto, Rolando, que Para mí siempre va a ser un placer, maestro, estar contigo y compartir. Yo creo que me aventaría un monólogo muy largo presumiendo, ¿no?, todo lo que conviene con el maestro, pero para mí es un gusto haber estado en este programa de Rolando y del licenciado Marco Aviña, que son los protagonistas de Reflexionando con una taza de café, vino, mezcal
clericot o lo que sea, que está muy bueno, así que muchas gracias a todos y a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias, no nos queda más que despedir a Jesús Lemus, a Roberto Arellano, al licenciado Marco Antonio Aviña aquí, Rolando Flores. Siempre es un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.